Buenos días. Hoy día daremos inicio. Bueno, buenos días, mi nombre es Catherine Jara, yo soy la profesora de anatomía que les va a hacer la parte de vísceras de cuello. ¿Sí? En la clase de hoy, o en la clase que les voy a subir ahora, va a estar lo que es faringe y lo que es esófago, ¿ya? Y me falta todavía lo que es laringe, lo que son glándulas. Por lo tanto, esa parte yo se las voy a subir en la tarde para que ustedes la puedan ver. Cualquier duda o cualquier consulta, mañana yo les voy a subir también lo que es el práctico de laboratorio. Por lo tanto, cualquier duda, cualquier consulta, mañana puede ser a partir de las 5 de la tarde yo me voy a conectar para que ustedes puedan resolver alguna duda que puedan tener. ¿Ok? Vamos a comenzar entonces a hacer la clase de lo que es faringe. El objetivo de la clase es conocer las generalidades de las vísceras de cuello, conocer la ubicación y relaciones de las vísceras de cuello, principalmente lo que es la faringe, lo que es el esófago, lo que son las glándulas. Vamos a identificar la morfología de las vísceras de cuello y vamos a conocer algunas consideraciones clínicas de estas. Comenzamos entonces con lo que es faringe. La faringe es una especie de vestíbulo que cuando nosotros la vemos nos vamos a dar cuenta que se estrecha en la parte superior. La característica principal es que en esta faringe se van a cruzar tanto las vías respiratorias como la alimenticia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a poder cumplir las dos funciones. También una de sus características es que va a presentar una estructura músculo-membranosa. Si nosotros nos fijamos en lo que es la faringe, nos vamos a dar cuenta que se extiende verticalmente, ¿sí? Por delante de la columna, porque ahí está la columna, por delante de la columna, y va a ir desde lo que es la base del cráneo hasta el borde inferior más o menos de la vértebra C6, ¿ya? Por detrás van a estar las cavidades nasal, oral y faringea, ¿ya? Acá nosotros la vamos a ver. Si ustedes se fijan, se va a comunicar con la cavidad nasal, ahí se está comunicando con la cavidad nasal, se va a comunicar con la cavidad oral, que es esta que está acá, porque eso es el istmo de las fauces, ¿ya? Y también con lo que es laringe, ahí está el aditus laringeo, es la epiglotis. Por lo tanto, en la parte posterior, acá nosotros vamos a tener la laringofaringe. Entonces ahí se está comunicando con las tres partes. Interesante, porque si nosotros lo vemos, esta cavidad de la faringe tiene aproximadamente 12,5 centímetros de longitud. Y una característica es que es más ancha en la parte transversal, es más ancha transversalmente que sagitalmente, ¿ya? Y bueno, como ya les dije, anteriormente se va a comunicar con estas tres partes, ¿cierto? Con la cavidad nasal, ahí se está comunicando con la cavidad nasal, con la cavidad oral y con la laringe, ¿ya? Porque va a hacer pasar la laringofaringe. Si nosotros la vemos, acá es lo mismo, ¿ya? Rinofaringe o nasofaringe, orofaringe o bucofaringe, y lo que es la laringofaringe. Y después, bueno, de la laringofaringe viene lo que es el esófago. Acá igual la estamos viendo en una resonancia nuclear, ¿cierto? Y lo que es la faringe se nota claramente que está delante de la columna, ¿cierto? Y que por delante van las diferentes cavidades, nasal, oral y lo que es la laringe. Comenzamos entonces con lo que es nasofaringe. Si nosotros la vemos, nos vamos a dar cuenta que la nasofaringe
se va a extender desde la base del cráneo, porque esto es fosas nasales, por lo tanto fosas nasales termina en las coanas y después viene lo que es nasofaringe o rinofaringe. ¿Ya? Se extiende desde la base del cráneo y el velo palatino y se comunica, como les dije, con las coanas para las fosas nasales. Característica es que esta nasofaringe no se va a colapsar. ¿Por qué? Porque va a tener su pared adherida principalmente a hueso. Y ahí ustedes la están viendo, que tiene su pared adherida a hueso. Su extremidad superior, o fornix laríngeo, está en un declive y se continúa con la pared faríngea, con la parte de la pared faríngea posterior. Toma contacto con el hueso esfenoides, la parte basilar del occipital y con el atlas. En el fornix posterior se encuentra una estructura que se llama tonsila faríngea, que nosotros la vamos a ver acá, esa que está ahí. Es visible en el recién nacido, puede aumentar de tamaño hasta los 6 años más o menos, ¿cierto? Y después empieza a declinar, ¿ya? Y comienza hasta que después queda un vestigio solamente en la pubertad, ¿cierto? De las personas adultas. La pared lateral, si nosotros nos fijamos, va a presentar un orificio, que es ese que está ahí, que ese es el orificio faríngeo de la tuba auditiva. Este orificio va a estar situado más o menos como 1,5 centímetros por detrás de la extremidad posterior de la concha inferior. Ahí está la concha inferior, más o menos 1,5 va a estar este orificio faríngeo. Va a estar inmediatamente después o encima del paladar duro. Este es el paladar duro, ese es el paladar blando. Está bordeando súper posteriormente por el toro tubario. El toro tubario es lo que nosotros vamos a tener acá. Eminencia que se produce por la protrusión de la extremidad medial del cartílago de la tuba auditiva. De este toro tubario se extiende verticalmente el pliegue salpingofaríngeo, que es el que nosotros vamos a ver acá, en este lugar de acá, que contiene el músculo del mismo nombre, o sea, el músculo salpingofaríngeo, y el pliegue salpingopalatino, ¿ya? Que es más anterior. Es mucoso, oblicuo y anteroinferiormente, ¿ya? Se van dirigiendo ellos hacia el paladar. El toro tubario o pliegue elevador está producido por el músculo elevador del velo palatino y levanta la parte inferior del orificio. ¿Sí? Ahí está el orificio. Y es más prominente cuando se contrae el músculo. Ahí estamos viendo el orificio, ahí estamos viendo el toro tubario, y ahí vemos el pliegue salpingofaríngeo, ¿cierto? Ahí estamos viendo la tuba auditiva. Este que está acá, ese es el músculo salpingofaríngeo. Ahí para que ustedes lo tengan más claro, se dan cuenta, ahí está el orificio de la tuba auditiva, dice que está 1,5 centímetros por detrás de la concha inferior y toma relación también con el paladar duro, ahí está el paladar duro, ¿ya? Y ahí está formando el pliegue salpingofaríngeo. La orofaringe, en tanto, se va a extender desde el paladar muelle o el paladar blando, que es ese que está ahí, que nosotros lo tenemos acá, que va a terminar en esta estructura que está acá, que se llama úvula, hasta el borde superior del epiglotis, que es lo que nosotros tenemos acá. Por lo tanto, todo lo que nosotros vamos a tener acá es orofaringe. Eso que nosotros vemos ahí es orofaringe. Más o menos en relación a las vértebras, está en relación a las vértebras cervicales número 2 y número 3. Y se va a comunicar con la cavidad oral
por el istmo de las fauces. Este de acá es el istmo de las fauces, ese. Y esa que está ahí es la úvula. Por debajo de este istmo de las fauces se relaciona con la parte posterior del dorso de la lengua. Ahí tienen el dorso de la lengua. Y una estructura, que es la que nosotros vamos a ver acá, y que se denomina bayécula. ¿Ven? Ese es el dorso de la lengua. Ahí tenemos la bayécula. ¿Qué sucede? Esta bayécula se encuentra entre la lengua, que es esta que está acá, y la epiglotis, que es esa que está ahí. ¿Ya? Por lo tanto, a los lados, ¿cierto? Vamos a tener nosotros unas estructuras, o la línea media, que es esa que está ahí, vamos a tener un pliegue, ¿ya? Y a ese pliegue nosotros le vamos a denominar pliegue glosoepiglótico medio. A veces, en esa estructura donde está la bayécula, se pueden detener cuerpos extraños, ¿ya? Y ahí se quedan detenidos. Cuando nosotros miramos la cavidad oral, nos vamos a dar cuenta que esta cavidad oral, como les decía yo, tenía un istmo de las fauces, que era esa estructura que estaba ahí, ¿cierto? Y esa que estaba ahí, que es la úvula. ¿Qué hace este istmo de las fauces? Va a comunicar la faringe, que es esa que está allá atrás, con la cavidad oral, que es esta que está acá. Si nosotros la vemos, nos vamos a dar cuenta que hay unas estructuras que son triangulares a los lados, miren. ¿Ya? Esa área que es triangular, en su interior va a estar una tonsila, y esa tonsila se llama tonsila palatina, o más bien conocida como amígdalas. Es un tejido linfoide, ¿ya? Que sirve para, bueno, para tratar de detener, ¿cierto?, cualquier tipo de infección que pueda ingresar por la cavidad oral hacia la faringe. Si nosotros la vemos, nos vamos a dar cuenta que por arriba va a estar el velo palatino, que es ese que está ahí, y por debajo va a estar el surco terminal de la lengua. Y a los lados va a haber unos arcos, que si nosotros nos fijamos, unos arcos que se van a llamar palato. Palato gloso, que es ese que está ahí, y palato faringio, que es el que es más posterior. Entonces, entre los dos arcos, palato gloso y palato faringio, va a haber este espacio, esta cripta, que es donde van a estar estas toxinas palatinas. Por eso se llaman palatinas, porque está entre los dos pilares. El paladar, nosotros también nos vamos a dar cuenta que es como un septo fibromuscular, ¿ya? Y anteriormente venía lo que era el paladar duro, ¿sí? Y como ya les dije, este es el paladar duro, ese es el paladar blando, ¿sí? Y va a terminar en una prolongación, ¿sí? Que esa prolongación va a ser mediana y que se va a denominar úvula, ¿ya? Y que esta úvula hasta se mueve, tiene musculatura también. ¿Qué más podemos hablar de esto? Podemos hablar, por ejemplo, que esta tonsila, que yo ya les dije que se llamaba amígdala, es la que va a ocupar la fosa tonsilar, ¿cierto? Entre estos dos arcos. También les dije que era una masa de tejido linfoide y que nosotros vamos a ver que se encuentran unos orificios. Y es lo que ustedes están viendo acá, miren, se ven unos orificios, ¿ya? Se pueden encontrar entre 12 a 15 orificios o fósulas tonsilares, ¿ya? ¿Que ellas qué hacen? ¿Corresponden a quién? A las aberturas de las criptas tonsilares, las cuales en su interior
tienen folículos linfáticos. ¿Sí? Yo no sé si ustedes han visto unos videos que sale que las personas se aprietan las amígdalas, ¿cierto? Y por estas criptas, ¿sí? Sale una estructura blanquecina y la pueden eliminar. Cuando, por ejemplo, a una persona le da una amigdalitis, todas estas criptas, ¿cierto? Se llenan de pus. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay una infección. Estas comienzan a crecer, crecen más de lo que corresponde. ¿Ya? La persona apenas puede tragar. Entonces, todas esas cosas es porque este es un tejido linfoide. ¿Ya? Y trata de tener algún tipo de infección, por supuesto. La cara lateral de esto, principalmente es fibrosa, y se adhiere a una fascia, que se llama fascia faringobacilar, que la va a separar del músculo constrictor superior de la faringe, que enseguida se los voy a mostrar. Por arriba de estos surcos palatogloso y palatofaringeo, en la parte superior acá, va a haber un pliegue que se llama pliegue semilunar y va a delimitar esta fosa supratonsilar. Este pliegue se va a extender más o menos hacia abajo y hacia atrás desde el arco palatogloso y cubre la parte anteroinferior de la tonsila. Más o menos de tamaño variable y bueno, es mayor en los primeros años, ¿cierto? E involuciona después, cuando la persona comienza a crecer, principalmente involuciona a partir de la pubertad. Ahí tenemos los arcos, por lo tanto ahí tendríamos que tener la fosa. Músculos del paladar y las fauces. Si nosotros nos fijamos, este velo palatino va a estar sostenido por una aponeurosis que se va a llamar aponeurosis palatina. ¿Dónde se va a insertar él? En el borde posterior del paladar duro y ocupa los 2/3 anteriores del velo. Va a soportar musculatura, y bueno, se va a continuar lateralmente con una fascia que se llama fascia faringobacilar. Y ahí vamos a tener diferentes músculos, y que ustedes lo están viendo acá. Vamos a tener un músculo que se va a llamar músculo elevador del velo del paladar, que es el que están viendo acá. Músculo tensor del velo del paladar, que es más lateral, ¿cierto? Músculo de la úvula, que este se encuentra a nivel de la úvula. Bueno, y músculos que van en los arcos, palatogloso y palatofaringeo. Ahí estamos viendo el palatofaringeo. Algunas características de ellos son, por ejemplo, que el músculo elevador del velo del palatino, que es ese que está ahí, es un músculo cilíndrico cuando nosotros lo vemos y está situado lateralmente a las coanas. Acá, acuérdense que el espacio que da desde la fosa nasal a la nasofaringe se va a denominar coana, por lo tanto este músculo es lateral a las coanas. ¿Dónde se va a originar el músculo? Se va a originar en la parte de acá, en la cara inferior del lápex, de la parte petrosa del hueso temporal, y en la lámina medial del cartílago de la tuba auditiva. ¿Dónde se inserta? Se inserta en la aponeurosis palatina, o sea, acá al medio. ¿Sí? Entrecruzando las fibras que vienen de un músculo elevador del paladar con las fibras que vienen del otro músculo elevador del paladar, acá en esta zona. ¿Cuál sería su acción? ¿Sí? Si él se contrae, eleva el velo del paladar. Hay un músculo que es más lateral al elevador del velo palatino y que este músculo es el tensor del velo palatino, que es ese que está ahí. Tiene una forma como más triangular, ¿ya? ¿Dónde se va a originar este músculo? Se va a originar en la fosa escafoidea, en la espina del hueso occipital
y en la pared lateral del cartílago de la tuba auditiva. Miren hacia dónde llega igual el músculo. Va a llegar hacia la aponeurosis palatina también. ¿Ya? ¿Y cuál es la acción? También van a ayudar a hacer una tensión del velo, pero lo interesante es que van a enderezar la concavidad inferior de este velo. Vamos a tener otro músculo, que es el músculo de la úvula, que si nosotros nos fijamos es un músculo fusiforme y que es alargado, que va de adelante hacia atrás y que va en la línea mediana, ¿sí? ¿Cuál es su origen? Su origen va a estar en la espina nasal y la aponeurosis palatina, porque es medial, ¿cierto? ¿Dónde se va a insertar? Principalmente en la úvula. ¿Y cuál es la acción? Elevador de la úvula. Por eso yo les decía que la úvula se podía mover. El músculo palatogloso, ¿sí?, que es más anterior que el palatofaringeo, ¿cómo se va a originar este músculo? Va a estar en la cara inferior de la aponeurosis palatina, va a entrecruzar sus fibras con la del lado opuesto. ¿Y cómo se va a insertar? A los lados y en el dorso de la lengua, mezclándose con fibras del estilo gloso y transverso de la lengua. Por lo tanto, ¿qué hace este músculo? Va a aproximar estos arcos palatoglosos y por lo tanto eleva la lengua. ¿Ya? El músculo palatofaríngeo, que es el que nosotros estamos viendo acá, se va a originar en la aponeurosis palatina, ¿ya?, la que va a estar acá al medio. En su origen, sus fibras se van a dividir en dos fascículos. Y acá se nota que se dividen en dos fascículos, miren, porque viene este músculo que es el elevador del paladar. ¿Sí? Entonces, este músculo elevador del paladar y hasta este músculo de la úvula hacen que este músculo, el palatofaríngeo, se divida en dos fascículos. En un fascículo que va a ser anterior y en un fascículo posterior. ¿Ya? ¿Qué pasa con este músculo palatofaríngeo? ¿Dónde se va a insertar? Se inserta en la parte lateral de la faringe y en el borde posterior del cartílago tiroideo. ¿Qué hace principalmente? Es un aproximador de los arcos palatofaringeos. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, ahí nosotros tenemos los músculos, ¿cierto? Ya les había dicho, el músculo elevador del paladar, el tensor del velo del paladar, ¿cierto? El músculo de la úvula, el músculo palatofaríngeo y acá se ve el palatogloso, ¿ya? Y ahí está el palatofaríngeo. Ya salimos de la cavidad oral y ahora vamos a la laringofaringe, ¿sí? La laringofaringe, si nosotros nos fijamos, esta laringofaringe va a ir por detrás de la laringe. Miren, acá va a estar. Por lo tanto, ella se va a extender desde la epiglotis, desde el borde superior de la epiglotis, donde terminó la orofaringe, y va a llegar más o menos al borde inferior del cartílago cricoides, porque más o menos a ese nivel termina el cartílago cricoides. Por lo tanto, si yo lo proyecto hacia atrás, a nivel de vértebras cervicales, más o menos 4, 5, 6, hasta la sexta. ¿Ya? Por lo tanto, hasta ese nivel del borde superior de la epiglotis hasta la vértebra cervical número 6. Más o menos en ese sector se va a encontrar la laringofaringe. ¿Qué hace? Va a comunicar la laringe, ¿sí?, por el aditus. El aditus es la entrada a la laringe. Si nosotros nos fijamos, nos vamos a dar cuenta que este, que es la epiglotis, es el que cierra este aditus. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que saber que en la laringe solamente puede recibir aire, nada más. Y la laringofaringe es la que viene la comida,
porque después viene el esófago. Por lo tanto, ¿qué sucede? Cuando se hace una deglución, la lengua se va hacia atrás y este epiglotis cierra el aditus. Y la comida se va a la laringofaringe y luego al esófago. Pero de repente cuando uno habla y come muy rápido, especialmente comidas pequeñas, por ejemplo, granos de arroz, se van rápidamente y el epiglotis no se alcanza a cerrar bien y el grano de arroz se puede ir a la laringe. Entonces nosotros nos vamos a atorar. ¿Sí? ¿Quién no se ha atorado por un grano de arroz, por ejemplo? Ya hay personas que es más, por ejemplo, se han atorado con un pedazo de carne, ¿ya? Que son más graves, porque es más complicado sacarlo. En cambio, si ustedes se fijan, el grano de arroz, ¿qué va a pasar? Nosotros, ¿qué vamos a empezar a hacer? Vamos a empezar a toser, porque tienen que pensar que igual en toda esta estructura hay cilios, en la laringe principalmente hay cilios, y estos cilios van a ayudar a eliminar los cuerpos extraños. Entonces, vamos a empezar a toser y cuando nosotros tosemos, el grano de arroz va a salir. Entonces, por eso el grano de arroz puede salir por la cavidad oral o puede salir por la fosa nasal. ¿Sí? Si nosotros la miramos esta laringe, laringofaringe, en este sector, ven, ahí es el aditus, es el epiglotis, por eso yo les decía, si el grano de arroz salía, podía salir para allá o para allá, ¿sí? Y esta es la laringofaringe porque después viene el esófago. Entonces, si nosotros la vemos, nos vamos a dar cuenta que acá al lado del ladito van a haber unos recesos, ¿ya? A esos recesos nosotros le vamos a denominar recesos piriformes. Y esos recesos piriformes van a estar limitados lateralmente por la lámina del cartílago tiroides y por una membrana que va a ser la membrana tiroidoidea. Por debajo de este adito, la laringe hace prominencia en la cavidad faríngea, ¿sí? Y acá la estamos viendo, se dan cuenta que hace una prominencia. Y la reduce a una hendidura de concavidad anterior. La cavidad de la faringe va a estar revestida principalmente por una túnica que va a ser mucosa y va a tener gran cantidad de unas glándulas, ¿ya? Que estas glándulas van a secretar esta mucosidad, ¿ya? Principalmente alrededor de los orificios que son tubarios. ¿Por qué? Porque toda esta zona de la faringe va a ser de mucosa, ¿ya? Cuando nosotros vemos la túnica muscular de la faringe, nos vamos a dar cuenta que tiene una musculatura que va a ser un estrato que va a ser externo, que va a estar bastante desarrollado y va a ser circular, y un estrato que va a ser interno y que tiene una forma longitudinal. Si nosotros lo vemos, nos vamos a dar cuenta que hay diferentes músculos, ¿ya? Como ustedes lo están viendo, ahí en el estrato externo, por ejemplo, va a estar el constrictor superior, el constrictor medio, el constrictor inferior. Y en el estrato interno va a estar el estilofaringio, el salpingofaringio, el palatofaringio. Cuando nosotros hablamos de RAFE, nosotros le vamos a denominar que hay un RAFE que es el RAFE de la faringe. Y que este RAFE de la faringe se va a extender verticalmente en casi toda la longitud de la pared posterior de la faringe, a lo largo de la línea media. Y bueno, y lo interesante es que este RAFE, que se va a ver ahí, que nosotros lo vamos a ver acá, va a prestar inserción a los músculos constrictores, o sea, los que van a estar acá en este estrato que va a ser externo. Y vamos a tener un RAFE que se va a llamar trígolo mandibular y que se extiende del ámulo trigoideo a la parte posterior de la línea miloioidea de la mandíbula.
¿Ok? Entonces, comenzamos con el músculo constrictor superior de la faringe. El músculo constrictor superior de la faringe, si nosotros lo vemos, nos vamos a dar cuenta que este músculo, que es el mismo que estamos viendo acá, tiene una forma cuadrilátera. ¿Sí? Se nota claramente. Y lo interesante es que es el más delgado de los tres, del constrictor superior, medio e inferior. ¿Dónde se va a originar este constrictor superior? En la mitad inferior del borde posterior de la lámina medial del proceso trigoide y el ámulo trigoideo. En el rafe también, trigolomandibular, en la línea miloioidea. En la lengua, a los lados de la raíz de la lengua. ¿Y dónde se inserta? En el rafe faríngeo. Miren, y acá se está insertando en el rafe faríngeo. ¿Ya? ¿Cuál es su acción principal? Va a ser constrictor de la faringe, ¿ya? La parte superior, pero ayuda a la constricción. El músculo constrictor medio de la faringe, que es el que estamos viendo acá, ese que está ahí. Ese que está acá, el constrictor medio. Si nosotros lo vemos, va a tener una forma de abanico. Y su característica principal es que es más pequeño que, bueno, que el constrictor superior, por ejemplo. ¿Ya? ¿Dónde se origina? En la porción terminal del ligamento estiloioideo. Y toma relación también con el cuerno menor del hueso dioides. Y en el cuerpo mayor del también hueso dioides. ¿Dónde se inserta? También se va a insertar en el rafe faríngeo. Si nosotros lo vemos, las fibras superiores de este músculo van a cubrir parcialmente el constrictor superior. Y van a dejar en la parte anterior un espacio por donde van a pasar unos músculos, por ejemplo, el estilofaríngeo, y un nervio, el glosofaríngeo. Y si nosotros vemos, por ejemplo, sus fibras inferiores, nos vamos a dar cuenta que están parcialmente cubiertas por el músculo constrictor inferior. ¿Ya? Si nosotros ahora hablamos del constrictor inferior, que es ese que está ahí, nos vamos a dar cuenta que es como el más espeso, el más denso de los tres músculos constrictores. Se origina en la línea oblicua y cuerno inferior del cartílago tiroides. También toma relación con el cartílago cricoides en la cara externa. Se va a insertar también en el rafe faríngeo, que es lo que estamos viendo acá. Y bueno, su acción también es constrictor de la faringe. Si nosotros lo vemos, nos vamos a dar cuenta que las fibras superiores son oblicuas, ¿ya? Pero las inferiores tienden a ser más horizontales. ¿Por qué? Porque él ya se va a tener que continuar con el estrato circular del esófago, ¿ya? Y bueno, y forman un esfínter, el esfínter cricofaríngeo, ¿ya? Porque tienen que ir pareciéndose más a estas otras fibras. Otro músculo que ya es del estrato interno, que es el músculo estilofaríngeo, ¿ya? Y este músculo estilofaríngeo, si nosotros lo vemos, es cilíndrico en su extremidad superior y aplanado en lo que es la extremidad inferior, ¿ya? ¿Dónde se origina este músculo? Se origina en el lado medial de la base del proceso estiloideo. Desciende por la pared lateral de la faringe entre los constrictores superior y medio y se inserta en el borde posterior del cartílago tiroideo y pared de la faringe. ¿Cuál es su acción? Elevador de la faringe y de la laringe. Ya, de las dos.
El músculo salpingofaríngeo. Bueno, como su nombre lo indica, para que no se olviden, él levanta el pliegue de su nombre, o sea, el pliegue salpingofaríngeo. Se origina en la parte inferior de la tuba auditiva, que tiene la tuba, ¿cierto? Y se inserta en la parte posterolateral de la faringe. Y se mezcla sus fibras con parte de la musculatura del palatofaríngeo. Ahí está la musculatura. ¿Ya? ¿Cuál es su acción? Es elevador de la faringe. Si nosotros vemos la función de la faringe, nos vamos a dar cuenta que esta tiene una función que es que va a ser en la fase oral, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá en la fase oral, si nosotros nos damos cuenta, tiene que pasar el bolo alimenticio desde la cavidad oral a la laringofaringe y después tendrá una fase que es faringea y que esta fase va, ya este bolo alimenticio, que va desde la laringofaringe hacia el esófago. ¿Sí? Entonces, según eso, va a tener dos fases esta faringe. Una fase oral, que es voluntaria, porque nosotros hacemos voluntariamente la deglución, y una fase faríngea e involutiva, ¿por qué? Porque pasa desde la laringofaringe hacia el esófago y de ahí sigue de forma involuntaria. ¿Qué pasa con la faringe? ¿Cuál es su función principal? Bueno, la respiración, porque recuerden que nosotros podemos respirar a través de la fosa nasal, por lo tanto, ese aire inspirado va a pasar por la nasofaringe y esa después va a pasar por parte de la orofaringe y después se va a ir a la laringe. ¿Sí? Pero también podemos hacerlo de la emisión de la voz. ¿Ya? Que este es una posición rápida del paladar a la pared posterior de la faringe. Podemos hacer fonemas que son orales, oclusión total, o fonemas que son nasales, oclusión parcial. ¿Sí? O como yo les decía anteriormente, también vamos a hacer lo que es la ingestión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el bolo alimenticio va a pasar desde la cavidad oral a la orofaringe, a la laringofaringe, al esófago. ¿Sí? Por lo tanto, participa en la respiración o el sistema respiratorio y en el sistema digestivo. ¿Quién va a componer el anillo linfático de la faringe? O sea, este anillo que va a ser el que la va a proteger. Porque vamos a tener diferentes tonsilas. ¿Se acuerdan cuando hablamos de nasofaringe y vimos que había una tonsila que era faringea? Ya. O también llamadas adenoides en los niños. Ahí la tienen. Que estas adenoides a veces crecen tanto que tapan toda esta zona y el niño no puede respirar. Entonces ustedes ven niños, por ejemplo, en la noche que el niño ronca, ¿ya? O que hace apnea. ¿Ya? Son niños que, por ejemplo, que tienen unas adenoides grandes y además tienen unas tonsilas palatinas o amígdalas grandes también. Entonces los operan y eso permite que él pueda respirar mejor. Van a tener también esta, que son las tonsilas palatinas, que están entre los dos arcos, el palato gloso y el palato faríngeo. Y van a tener esta, que es la tonsila lingual, que va en la parte posterior de la lengua. Por lo tanto, a eso nosotros le vamos a llamar anillo linfático de la faringe. Los vasos faringeos van a ir principalmente, y son principalmente ramas de la carótida externa. En la zona de la pared faringe del paladar muelle vamos a tener tres arterias, ¿cierto? Que van a entregar la irrigación, como es la arteria faringe ascendente, que es rama de la carótida externa, que ahí la están viendo, la arteria palatina ascendente, que es rama de la facial, y la arteria palatina descendente y del canal trigoidio, que es rama de la maxilar. Que lo mismo que estamos viendo acá, pero acá estamos viendo las tres, ¿sí? La palatina ascendente, ¿ven? La palatina descendente y del canal trigoidio. A lo mismo, miren. En las venas, todas las venas van a llegar hacia un plexo, que este plexo va a ser el plexo faríngeo.
Y este plexo faríngeo va a llevar toda su sangre a una vena que va a ser la vena yugular interna. Pero también en la zona del velo palatino y la zona de la cara va a ir a drenar a un plexo que se llama plexo trigoideo. ¿Ya? Y este plexo trigoideo va a drenar todo lo que es la cara, el velo de paladar, hacia una vena que se va a llamar vena retromandibular. Y también vamos a tener unas venas que se llama vena palatina externa, que esta vena palatina externa va a desembocar, ¿cierto?, la sangre en una vena que se llama facial o vena faríngea. En el caso de los linfáticos, vamos a tener unos linfonodos que son cervicales profundos y unos linfonodos que son retrofaringeos. Acá los tenemos. ¿Ya? Y hasta ahí va a llegar sus ganglios linfáticos. ¿Ven? En el caso del plexo, vamos a tener un plexo faríngeo que va a estar compuesto de dos nervios. Nervio vago, que va a entregar la parte motora voluntaria principalmente a los músculos constrictores, a la faringe, a los músculos del velo del paladar, ¿ya? Y vamos a tener también un nervio que se llama glosofaringeo, el noveno par, que va a entregar también una parte motora, pero a un músculo que se llama estilofaringeo. Vamos a tener también otro que va a ser el ganglio cervical, ¿sí? Y que ese ganglio cervical va a permitir la función simpática, por lo tanto, inhibir la mucosa de la laringe. Y en la parte vagal permite aumentar la secreción y contraer la musculatura de la laringe. Algunas consideraciones clínicas: una inspección, ¿cierto?, visual de la cavidad oral a través de un laringoscopio con un instrumento, una amigdalectomía, ¿cierto?, la extirpación de las amígdalas, cuando las personas, por ejemplo, las tienen muy grandes, hacen amigdalitis a repetición, ¿ya? O adenoidectomía, que es la que yo les decía recién. Por lo general se hacen en conjunto, a los niños pequeños se la hacen en conjunto. Una faringitis, esto más o menos lo que ustedes ven en una inspección visual, se dan cuenta que se ve el istmo de las fauces, ¿cierto? Se ven los arcos, ¿ya? También se van a ver las amígdalas grandes, ¿ya? Hay otofagia, disfagia, o sea, cuesta tragar, ¿cierto? Le duele el oído, etcétera, etcétera. Yo les decía que cuando la persona se atoraba con algo, ¿cierto? Vamos a tener una maniobra que se llama maniobra de Heimlich, donde más o menos a nivel del proceso sifoides, ¿cierto?, es donde se tiene que apretar, o un poquito más arriba, y para poder que pueda salir con lo que se está ahogando a la persona. O en los niños pequeños, en el sector de espalda, pequeñas palmadas. En los niños pequeños, ¿qué sucede? Como tienen el cuello más corto, todavía este cuello no está desarrollado, por lo general cuando uno le abre la cavidad oral, ve la epiglotis. Entonces es más simple porque le mete los dedos y le puede sacar lo que el niño se mete a la boca, ¿ya? Que principalmente son bolitas, cosas así que los niños siempre ingresan a la boca. ¿Dudas, consultas hasta ahí? Yo voy a dejar la clase hasta acá y en la tarde les subo el resto. Hasta luego.